Estamos arrancando este vivo para charlar un poco de estas fechas que estamos atravesando en este momento. Estamos hablando de Halloween, estamos hablando de el Día de Todos los Santos, el Día de los Muertos. Vamos a aprovechar para pensarlo un poquito desde una mirada internacional, ¿no? De por qué lo vivimos tan distinto y al mismo tiempo qué factores históricos un poco han contribuido a que lo veamos de una u otra manera. En este momento estamos invitando ahí a Michelle Segay para charlar de estos temas. Él es filósofo. ¿Cómo estás, Michelle? Veo que estás conectado, a ver si te podés sumar a este vivo, así vamos arrancando. Ahí estamos. Vamos a ver, vamos a ver si se puede conectar esto. Bueno, la tecnología, ustedes sabrán, estamos complicados. No sé si ahí, Michelle, te podés sumar, porque veo que estás. A ver, a ver. Si no, ya la seguimos no en vivo. Bueno, no sé si, me parece, no sé si estamos teniendo algún problemita técnico. No, ahí estamos, me parece. Hola, Michelle, ¿me escuchás? No te escucho. Bien, ¿me escuchás bien? No sé si estamos. ¿Me escuchás bien Déjame ahí? arregle algo. Yo te veo y te escucho, pero no sé si vos me ves y me escuchás. Ahí está, ahí está. Ahora sí, las dos cosas. Perfecto, Ahí bueno, está. ahora sí vamos al aire, y arrancamos esta nota, rogando que la técnica nos acompañe, pero ahora ¿Qué presentamos. va a hacer? Bueno, seguimos en la mañana de Volvemos Mujeres y ustedes saben que estamos viviendo estos días especiales, si se quiere, de mucho ritual en todo el mundo, diría. Tenemos por un lado Halloween, por supuesto, por otro lado tenemos el Día de Todos los Santos para las iglesias católicas, que se festeja también el 1, el 2 de noviembre, porque estamos hablando del Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos. Y también tenemos el Día de los Muertos, una festividad que, sobre todo en México, no sé si en otro lado, y de eso lo vamos a charlar un poquito con nuestro entrevistado, también atraviesa esta época, ¿no? Y por eso estamos en comunicación ahora con Michelle Segay. Él es filósofo, siempre tiene una mirada muy interesante para reflexionar un poco sobre estos temas, así que te invitamos, Michelle, aquí a la radio pública. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Melissa? La verdad que encantado de poder compartir con vos este programa y en la radio pública, además. Sí, bueno, no, el gustazo es nuestro. Y queríamos charlar de esto porque decíamos, bueno, viste que llega la época de Halloween y la gente dice, no, porque eso es una festividad yanqui, eso es algo que viene del norte, qué sé yo. Vemos a mucha gente que disfruta ahora de este ritual de disfrazarse y demás, pero también tenemos para las iglesias católicas, como decíamos antes, el Día de Todos los Santos, el de los Mm. fieles difuntos. Al mismo tiempo tenemos el Día de los Muertos en México. ¿Qué pasa con la vida y la muerte en este momento del año que hace que tantas culturas elijan tener determinados rituales, ¿no? Bueno, la verdad que es una pregunta complicada de responder en pocas palabras, porque si bien la festividad de todos los santos que se celebra para el mundo cristiano hoy y el de los fieles difuntos, aunque antes se llamaba de todos los muertos, lo cual Sí, era un poquito más general, porque cuando se habla de los fieles difuntos hace específicamente referencia al mundo cristiano, sin duda. Eh, es una festividad eh, enmarcada, primero la de hoy y la de mañana enmarcada en el mundo de la cristiandad. Eso eh, está bueno decirlo al principio porque tiene un contexto que data de la época de los martirios que se generaron en los primeros siglos del cristianismo, es decir, desde el siglo cuarto en adelante, mejor dicho, desde el siglo II, III hasta el cuarto, porque en el siglo cuarto, después de Cristo, históricamente la religión cristiana se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, entonces las persecuciones acabaron.
en ese momento. Se acabaron por lo menos de manera oficial. Después continuaron por otros lados, pero de entre el siglo I y el III, o albores ya del IV, ocurrió que los cristianos en aquella época, bueno, habían sido perseguidos y eran ejecutados y demás por el imperio hegemónico de ese momento, que era el imperio romano. Entonces, la relación que hay entre el día de hoy de Todos los Santos y el día de mañana, que es el día de los fieles difuntos. Fieles es una palabra que hace que el día de mañana tenga una particularidad más bien enmarcada en el mundo del cristianismo, porque se le llama fiel a aquel que eh, sigue los mandamientos, es decir, sigue la religión cristiana al pie de la letra. Es distinto hablar de la religión de todos los muertos, que se le empezó a llamar aquí en América Latina y que tiene relación con lo que vos decías, y que viene de México y de la parte central y andina, sobre todo de México, y a nosotros nos llega por la zona andina, ¿no? Por la cordillera de los Andes, que es el culto a los muertos. Es Claro. decir, ¿no? El culto a los muertos que en realidad no están muertos. En eso consiste el culto, ¿no? Eh, Sino que conviven con los vivos. Esa es la idea del culto a los muertos. Y como históricamente la muerte ha sido expresada por la teología, la filosofía, incluso hasta por la literatura, ¿no? Pensás en Shakespeare y la calavera, ¿no? Ser y no ser, está como expresado con la imagen de una calavera, lo cual es una imagen poco feliz, digamos, porque da una connotación de la muerte eh, un tanto desprovista de la significación que tiene el día, porque se supone que la muerte o la celebración de los muertos es en realidad la celebración de que no hay diríamos, un límite que separe esta vida de la vida en la que habitan esos muertos. Es decir, Claro. ese límite se desdibuja, ¿no? Y está unido, es decir, todos conviven en un mismo lugar, pero en dimensiones distintas, que esto es lo loco, ¿no? Sí, y en ese sentido, porque decíamos, bueno, hay distintos nombres para estas celebraciones que se hacen en muchas partes del mundo, Sí. pero de alguna manera, ¿hay una simbología que sí se entrecruza entre todas estas festividades y las distintas culturas? Bueno, a mí me parece que la simbología tiene que ver con el más allá, si lo podemos enmarcar en un término. Es decir, todo Claro. aquello que tenga que ver con lo mistérico, con el más Ujú. allá. Halloween también, si bien es cierto que no es una originalidad nuestra, Halloween es un fenómeno importado, ¿no? De los Estados Unidos. Fíjate cómo allá los americanos celebran, es decir, es un día de celebración Halloween. Pero es una cosa curiosa porque la palabra celebración al mismo tiempo tiene una connotación de festividad, de alegría, ¿no? Sin embargo, esta connotación, Halloween tiene la connotación de una celebración con otro, es un significante que tiene otro significado, que es el de la expresión de la horrorosidad o de lo ominoso, de lo siniestro, de aquello que surge como que lo desconocido, lo conocido se transforma en desconocido. Eso sería, en términos psicoanalíticos, lo siniestro, lo ominoso. Lo conocido se te Sí, transforma en desconocido. Es como cuando una persona que vos con la que has convivido durante toda tu vida, 25 años, con él de repente vos decís, ¿quién es? ¿Quién es esta persona? La desconozco, ¿no? Tiene esta cuestión. Entonces de repente aparece la muerte, simbolizada a través de diversos disfraces. Por ejemplo, hoy acá en San Juan, hoy cuando fui a llevar a mis hijas a la escuela, la primaria, eh, les habían pedido que eh, entraran a la escuela con máscaras. ujú, Todos estaban celebrando en la escuela Halloween. Lo cual está todo bien, es decir, celebremos todas las costumbres foráneas, no pasa nada, digamos, ¿no?
pero me resultaba como interesante ver esa manada de pibes que iban todos disfrazados, eh, entrando a la escuela, poniéndose, además muy curioso, porque iban con, suponete, una careta de diablo y el Sí, barbijo arriba, lo cual lo hacía muchísimo más interesante, mucho más de claro. época, digamos, si se quiere, ¿no? Sí, ni hablar, Entonces de ni hablar. repente encontrabas un pibe que venía hasta personificado. Yo me estaba yendo, después de haberla dejado a mis hijas, y venía un pibe caminando como un Walking Dead, digamos, como un, ¿no? Con toda Claro, la pintura de Walking Dead y un barbijo. Es muy, sí. muy de época, muy Claro, de habla época, de cómo adaptamos los rituales al tiempo actual. Pero me parece claro. interesante también pensar en esto de cómo puede ser, ¿no? Que en muchas partes del mundo se elija este momento del año justamente para pensar sobre la muerte y en algún punto también para pensar sobre la vida, ¿no? Había una Claro. frase de Octavio Paz que decía que el culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables, una civilización que niega a la muerte acaba por negar a la vida, ¿no? Y entonces, Mm. ¿qué hace, ¿no? Que para vos, que desde las distintas culturas por ahí pensemos a la muerte de manera tan distinta, porque ahora hablamos de Halloween, pero incluso si lo pensamos a la cuestión que los mexicanos tienen con el Día de los Muertos, ¿no? Y esa conexión y cómo, vos lo decías más temprano, cómo se abren esas fronteras, ¿no? Mm. Y volvemos a reconectar con nuestros muertos. Por qué las culturas llegamos a formas de vivir la muerte y la vida tan distintas? Porque me parece que la muerte es lo único más seguro que tenemos en la vida, Mm, en realidad. O sea, la muerte es más segura que la vida, incluso. La claro, vida la tenemos, pero no sabemos hasta cuándo. En cambio, la muerte es una realidad inevitable. Y la muerte, decía Martin Heidegger, un filósofo del principio del siglo XX, que la muerte pone fin a todo proyecto posible. Es decir, la muerte, cuando se aparece, definitivamente te deja en un lugar del cual no sabes en qué consiste, eh, porque nadie ha ido y ha vuelto para expresarlo. Entonces, la muerte me parece que es un tema cultural y tan generalizado y tan tratado, y tan, tratado en función de la mirada propia de cada cultura, lo cual vas a tener ahí una gran diversidad de interpretaciones, de vivencias, de percepciones, ¿no? claro, Que, bueno, se convierte en un gran tema. De hecho, la muerte es el gran tema, sí, es el gran tema, ¿no? sí, Platón decía que la vida era una gran meditación sobre la muerte. mira. Es el gran tema. Sí, entonces, de repente parece, Medio abajo parece esa conclusión de cómo vivimos la no, vida, ¿no? pero fíjate que en aquella época era interesante. A ver, esta frase ha sido revestida de muchísimas significaciones a lo largo de la historia, porque para ellos, para los antiguos griegos y romanos, la muerte no era un bajón, no era una cosa negativa, no era ponerle mala onda a la vida. La muerte era toda una gloria, había que morir, y había que morir mártir. Es decir, la muerte, lo importante era quedar en el bronce, Claro, ¿no? Era quedar en el bronce. Si vos tenés un Hércules, yo qué sé, o cualquier protagonista de la Ilíada, de la Odisea, o cualquier Sansón, o cualquier héroe de la mitología griega, ponele, o romana, ellos morían por morir. Ellos morían por dar la vida y quedar en el bronce. La muerte tenía que ver con otra cosa. Entonces, de repente, para ellos, pensar en la muerte tenía que ver con aprovechar cada segundo. Es como cuando se te muere un ser querido, digamos. Es decir, se te muere un ser querido y después de la muerte empezás a conocerlo realmente. Empezás mm, a darte cuenta quién era, ¿no? Esa típica frase de velorio, qué bueno que era tan bueno, era tan buena. Esa típica frase que voy a encontrar en un velorio, tiene mucho de verdad, porque de repente con la desaparición física de una persona, es decir, con la muerte física de una persona, me corro de la palabra desaparición que tiene otras connotaciones, mm, con la muerte física de una persona, de repente empezás a tomar conciencia de que vos también te vas a morir. claro, Primero la muerte es la muerte del otro, primero el que se muere es el otro, pero cuando de repente la muerte te empieza a tocar las puertas de tu vida,
te das cuenta que vos también te vas a morir. Y frente a la muerte decía Heidegger, vos tenés dos opciones, o la aceptás y vivís con la angustia que implica poder, no poder soslayarla, no poder evitarla, o no la aceptás a esa angustia que implica la muerte, y entonces te empezás a llenar la vida de otro montón de cosas, ¿no? Claro. Y en Eh, ese sentido, algún, sí, por ahí para cerrar, quería preguntarte, ¿por qué octubre, no? ¿Por qué fines de octubre y principios de noviembre hay tantas celebraciones al mismo tiempo? ¿Y por qué quizá la Argentina no ha desarrollado su propio ritual, sino que más bien se ha nutrido de lo que pasa en otros lugares? Está buena la pregunta, está buena. Mira, me da pie a decirte que recién hablábamos respecto del origen de Halloween, y te traía esto que comúnmente se dice sobre el origen norteamericano de Halloween. Pero también para los norteamericanos fue un fenómeno exportado desde Europa. Su origen primero radica en Escocia. Sí, una festividad Eh, celta, ¿o no? Era una festividad celta, ¿sí? Que en inglés, mi inglés no es muy bueno, pero te lo digo así como me sale, sería algo así como Hallow Eve, es Ajá, decir, algo así como la víspera de los santos, la víspera de todos los santos. Eso ocurrió más o menos en el siglo XVI y tiene que ver con algunos acontecimientos históricos que ocurrieron en ese momento y que tuvieron que ver con las guerras que se llamaban guerras jacobistas. Es decir, estaba en ese momento en cuestión el trono del rey en Escocia y qué rey iba a reinar Escocia y si ese rey debía ser un rey católico, que en ese caso vendría a ser en ese momento el rey un estuardo, no me acuerdo bien el nombre ahora, pero es un estuardo, ¿no? O un rey protestante que vendría a ser un rey inglés. Entonces, ocurre una guerra, ocurren muchas guerras en Escocia. ¿Sabes qué serie plantea históricamente, pero con mucha precisión, este momento? Outlander. mira, ¿Sí? Esta novela de Gabaldón, escritora norteamericana, radicada en México después, plantea esta cuestión y plantea la situación previa a la celebración el Día de todos los Santos. Y hay como una mezcla de cosas respecto de la fecha. La fecha histórica de esta guerra en la que los jacobistas terminan muriendo, terminan perdiendo la guerra, es decir, que el trono termina quedando finalmente para un rey no católico, y después todo lo que tuvo que ver con el impacto que generó la evangelización de San Patricio en esas zonas, tanto de Inglaterra, de la Gran Bretaña, que abarcaba también Escocia y demás, y la celebración que él trae respecto de la muerte de los mártires católicos o cristianos en ese momento, que habían muerto en nombre de Jesucristo y que de alguna manera eh, eran santos. Es decir, todos los que morían en nombre de Cristo eran santos. Los que claro, morían en nombre de la fe eran canonizados públicamente, no como ahora que la canonización o hacer santo a alguien implica todo un fenómeno burocrático manejado por el poder del Vaticano, ¿no? Bueno, entonces como podrás ver, es una confluencia de una serie de fenómenos históricos que se fueron construyendo a lo largo del tiempo y que hicieron que hoy se celebre el Día de Todos los Santos, el domingo el de Todos los Muertos, porque, es decir, perdón, el domingo el día de la víspera claro, de los que van a morir en nombre en nombre de algo, digamos, ¿no? En este caso, al día siguiente el Día de los Santos y al otro día el Día de los fieles que murieron. Es decir, es como una conjunción que tiene que ver con lo que vos decías, que es la vida y la muerte. Y este sí. fenómeno tan pavoroso que suele ser el tema de la muerte, tan mala onda como le dicen algunos, pero tan real, y que tiene que ver con nuestra vida, porque si hay algo seguro, insisto en esta idea,
si hay algo seguro en esta vida es que en algún momento nos vamos a morir. Sin duda. Michelle, muchísimas gracias por este ratito en que pensamos un poco sobre la vida, la muerte y estos rituales que nos llevan a celebrarlo. Te agradecemos un montón. Bueno, ha sido un placer para mí también hablar con vos. Saludos. Un abrazo. Adiós. Bueno, pasó Chao. a